Para salvar la empresa de mi padre del borde de la quiebra, me enviaron al lado de la heredera de la familia más rica del país. Aunque era una heredera con cuna de oro y 3 años menor que yo, también era salvaje e indomable. Al principio, solo era su compañera de juegos, le hacía compañía mientras jugábamos videojuegos, nos saltábamos clases y nos divertíamos íntimamente en su cine privado. De pequeños, fui su asistente personal de día y su posesión privada de noche. Frente a los ventanales de su oficina, en el baño de su jet privado, en la cubierta de su yate, dejamos innumerables huellas de nuestra aventura imprudente. Hasta el día en que su primer amor regresó al país. Esa noche, ella era insaciable, se aferró a mí 10 veces sin soltarme. Ethan, susurraba, todavía no puedo olvidar a Julian. En ese momento, comprendí que era hora de hacerme a un lado. Entiendo. Empacaré mis cosas y me iré en un rato. También borraré mi huella de la cerradura. Soltó una suave risa y se levantó para abrazarme con la misma intimidad que siempre mostraba después de estar juntos. No te preocupes, dijo. Solo se acabó la parte de jugar con mi amiga. Seguirás siendo mi asistente y protegeré a tu familia por el resto de sus vidas. Me abroché el último botón de la camisa y me giré para mirarla. No será necesario. Ya decidí irme. Antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. Chloe, tu primer amor ha vuelto. Está en Noir para su fiesta de bienvenida. ¿Vienes? Era la voz emocionada de su mejor amiga al otro lado de la línea. Los ojos de Chloe se iluminaron y se levantó de inmediato para irse. En cuanto se cerró la puerta, quité las sábanas con destreza y las tiré a la lavadora, recogí la ropa tirada una a una para colgarla y solo entonces empecé a empacar mis cosas. Llevaba 3 años viviendo aquí, pero todo lo que llevaba cabía en una maleta pequeña. Mientras borraba mi acceso de la cerradura de huella dactilar, mi padre me llamó. Ethan, su voz temblaba de emoción. ¿Qué hiciste para convencer a Chloe esta vez? Acaba de invertir $1.000 millones en la empresa. Me quedé en la entrada de la mansión con voz tranquila. Esta es la última vez. No volverá a invertir en ti. Hubo un segundo de silencio al otro lado, seguido por la voz de mi padre, cargada de rabia contenida. ¿Qué quieres decir? Entonces, como si lo entendiera, añadió rápidamente, llevas años al lado de Chloe. No puede vivir sin ti. ¿Y qué si su primer amor ha vuelto? Sigues siendo su asistente y seguiremos cosechando los frutos. Lo interrumpí. Olvidé decírtelo. Me voy. Usaste a mi madre para amenazarme durante 12 años. Ahora que ya no está, no tienes nada que hacerme responsable. Será mejor que no vengas a buscarme, o puedo hacer que encuentres la manera de devolverme cada centavo que has robado a lo largo de los años. Dicho esto, colgué y bloqueé el número de mi padre y todas sus redes sociales. De vuelta en mi apartamento, mi primer día de libertad comenzó con una visita a la oficina para presentar mi renuncia. El representante de recursos humanos me miró conmocionado. Ethan, ¿renuncias? ¿Lo sabe la señora Sterling? Sonreí. La gente renuncia a sus trabajos todo el tiempo, ¿verdad? Pero la señora Sterling no puede funcionar sin ti. Nadie es indispensable, dije, empujando el formulario por encima del escritorio. Simplemente envíelo para su aprobación. Antes de irme, el representante de recursos humanos me detuvo con cautela. La señora Sterling ya lo había aprobado. Dudó. Es que no creo que se haya dado cuenta de que era tu nombre el que aparecía en el formulario. ¿Debería decírselo? Sonreí levemente. No, no te desvíes. Simplemente sigue el procedimiento habitual. Chloe estuvo en la fiesta de bienvenida de Julian anoche. Hoy estaba tan feliz que ni siquiera se molestó en venir a la oficina. No tendría tiempo de fijarse en un detalle como este. Durante los 2 días siguientes, Chloe no acudió a la oficina. Pasé el tiempo iniciando mis trámites de inmigración y tirando metódicamente todo lo que tenía en mi apartamento relacionado con ella. Los relojes caros, las llaves de los deportivos de edición limitada, incluso las pequeñas baratijas que me había regalado por capricho, no quería saber nada de eso. Entonces, la noche del tercer día, vibró mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido decía, sé que te acostaste con Chloe durante años, pero ahora está conmigo.
Será mejor que te alejes de ella. Nunca le interesaría un viejo fracasado como tú, que no sabe actuar. Fruncí el ceño y justo cuando iba a preguntar quién era, recibí una llamada de Chloe. Ethan, baja. Su voz tenía una alegría que no había oído en mucho tiempo. Un Maybach negro estaba aparcado frente al edificio. Chloe, con un vestido veraniego, se apoyaba en la puerta, la luz del sol iluminaba su rostro exquisito y radiante. Por un instante, me transporté a cuando tenía 15 años, esperándome así en la puerta del colegio. Arqueó una ceja. Te llevo a un sitio. Entonces abrió la puerta del coche. No esperaba que nuestro destino fueran unos grandes almacenes de lujo. Chloe me arrastró por cada boutique de lujo, mostrando una prenda tras otra contra mi figura. ¿Te gusta? Me miré en el reflejo, envuelta en marcas de diseñador, y sentí una compleja mezcla de emociones. No tienes que comprarme estas cosas. Ethan dijo, inclinándose de repente, y su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja. Tú y Julian tienen más o menos la misma complexión. Si te gusta, seguro que a él también le gustará. Me quedé helada. Así que todo esto era por Julian. ¿Están juntos? Los ojos de Chloe se entrecerraron en una sonrisa. Se lo confesé la noche de la fiesta. Resulta que yo también le había gustado todo este tiempo. Dijo que nunca supo cómo me sentía y que no podía creer que me gustara, por eso nunca estuvimos juntos. Ella divagaba como una adolescente con su primer amor. La escuché en silencio, recordando ese mensaje venenoso. No sabía quién lo había enviado antes, pero ahora lo tenía todo perfectamente claro. Chloe la interrumpí con suavidad. ¿Qué te gusta de él?, respondió sin pensarlo 2 veces. Es tan gentil y amable. No es como los demás. Pensé en las palabras del texto, viejo fracasado, incapaz de actuar, y fruncí ligeramente el ceño. Amable, tenía mis dudas. Tras un momento de silencio, hablé. Puede que no sea quien crees. La sonrisa desapareció del rostro de Chloe. Aunque la curva de sus labios permaneció, su mirada se volvió fría. Ethan, pensé que conocías tu lugar. No te atrevas a difamar al hombre que más amo solo por celos. A pesar de su edad, como heredera de una poderosa dinastía, tenía una presencia innegable. Sentí el repentino y opresivo peso de su aura y supe que me había excedido. Lo siento, dije, y finalmente opté por el silencio. No le enseñé el mensaje. De vuelta, el teléfono de Chloe sonó de repente. Cuando contestó, la voz de pánico de Julian se escuchó por el altavoz. Chloe, me han secuestrado. Ayúdame. La expresión de Chloe cambió al instante. Sacó su teléfono para rastrear la ubicación de Julian. En cuanto sonó, giró bruscamente el volante. Antes de que pudiera reaccionar, la inercia me arrojó contra la ventanilla del copiloto y empezó a sangrar por un corte en la frente. Pero Chloe ni siquiera me miró. Pisó a fondo el acelerador, a toda velocidad hacia la azotea del hotel. El secuestrador en la azotea era el director ejecutivo de una empresa, Sterling Corporation, que recientemente había quebrado. Le puso un cuchillo en la garganta a Julian. Chloe Sterling, arruinaste mi vida y a mi familia. Ahora voy a hacer que pierdas a quien amas para siempre. Agarrándome la frente sangrante, observé cómo el pánico de Chloe duró solo un segundo antes de sonreír. Ganar y perder es parte del juego en los negocios. ¿No crees que eres un mal perdedor? Mientras hablaba, me agarró del brazo. Además, ni siquiera puedes alcanzar a tu objetivo, ¿verdad? Él no es mi novio. Este hombre a mi lado sí lo es. Su sonrisa era frívola. Se inclinó y me susurró al oído, Ethan, ignorémoslos y vámonos. A pesar de sus palabras, sus pasos eran deliberadamente lentos al darse la vuelta para irse. Comprendí al instante su plan. Me estaba usando como cebo para asegurar la seguridad de Julian. El secuestrador cayó en la trampa. Soltó a Julian y se abalanzó sobre mí antes de que pudiera reaccionar. Su brazo me rodeó el cuello, arrastrándome hacia atrás, hacia el borde del tejado. Oí a Chloe gritar mi nombre, con un pánico que nunca antes había oído, pero ya era demasiado tarde.
Mi espalda golpeó la barandilla y, al instante siguiente, una repentina sensación de ingravidez me consumió. El viento rugía en mis oídos, mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallarme. Desde más de 20 pisos de altura, la caída solo duraría unos segundos. Cerré los ojos. El último pensamiento que cruzó por mi mente fue que la niña por fin había crecido, lo suficientemente mayor como para sacrificarme por el hombre que amaba sin dudarlo un instante. Cuando desperté, una luz blanca cegadora me obligó a cerrar los ojos. Señor Hayes, por fin ha despertado, dijo una enfermera con un suspiro de alivio. Perdiste mucha sangre. Casi te perdimos. Tu novia estaba desesperada. Organizó transferencias de sangre de emergencia y trajo especialistas. Casi destrozó el hospital. Tenía la garganta seca y la voz ronca. Ella no es mi novia. No somos nada la una para la otra. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Chloe estaba en la puerta, con expresión sombría. ¿Cómo que no se dicen nada? La enfermera, al percibir la tensión, terminó de cambiarme rápidamente y salió corriendo. Chloe se acercó a mi cama, con la mirada fija en mi rostro pálido. Ethan, ¿estás enojado conmigo? La miré con calma. ¿Por qué estaría enojado? Chloe insistió. Pero Ethan, Julian es mi novio. Claro que tenía que ponerlo primero. Esbocé una pequeña sonrisa. Es tu novio. Claro que deberías ponerlo primero. Siendo así, ¿qué razón tendría para estar enojada? Chloe se quedó paralizada. Claramente había venido a apaciguarme, pero mi respuesta indiferente solo pareció ensombrecer su expresión. ¿De verdad crees eso? Sí. Una frustración sin nombre crecía en el pecho de Chloe y yo solo avivé las llamas. Deberías ir a cuidar de Julian. Debió de estar aterrorizado. Me miró fijamente unos segundos antes de darse la vuelta y marcharse, con el rostro frío como una máscara. Después de salir de mi habitación, Chloe no fue directamente a la de Julian. Se paró al final del pasillo y llamó a su mejor amiga. Déjame preguntarte algo, dijo. Apoyada en la pared, con expresión preocupada. Si alguien que está muy interesado en ti de repente deja de ponerse celoso cuando eres amable con otro chico, ¿qué significa eso? Una suave risa llegó del otro lado de la línea. ¿Qué otra cosa podría significar? Simplemente está muy interesado en ti. Chloe frunció el ceño. ¿De qué hablas?, bromeó su amiga. Ponerse celoso es cosa de principiantes. El amor verdadero es cuando te vigilan en silencio. El chico te ama con todas sus fuerzas. ¿No lo entiendes? La extraña frustración que Chloe sentía en el pecho se desvaneció al instante y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa inconsciente. ¿Ese coche deportivo que te gustaba en el garaje? Es tuyo, exclamó su amiga. Un consejo vale más que 1.000.000. Llámame cuando necesites este tipo de ayuda. Al colgar, Chloe estaba de un humor fantástico, tal como pensaba. Ethan seguía perdidamente enamorado de ella. Dio media vuelta y se dirigió a la habitación de Julian. Durante mi estancia en el hospital, veía a menudo las publicaciones de Julian en mi muro de Facebook. Escribió que estaba aterrorizado cuando Chloe se lastimó por mi culpa y que insistía en llevarla a las Maldivas para ayudarla a desestresarse. La publicación incluía una foto de Chloe dándole fruta en su jet privado. La pasé por alto sin expresión alguna. Pensé que era lo mejor. Mientras estuviera concentrado en Chloe, no tendría tiempo de causarme problemas. El día que me dieron de alta, Chloe no estaba en la ciudad. Según su Facebook, estaba en Suiza esquiando con Julian. Contaba los días. Mi renuncia se tramitaría oficialmente en 3 días. De vuelta a casa, empecé a empacar. No había acumulado mucho a lo largo de los años. Todo cabía en una sola maleta. Estaba a punto de llamar a mi casero para rescindir el contrato de alquiler cuando sonó el teléfono. Era Chloe. Tenía la voz entrecortada. Ethan, ve al Club Azul enseguida. Algo le pasó a Julian. Cuando llegué, la escena era un caos. Julian estaba de pie detrás de Chloe, pálido como una sábana.
Un coche deportivo destrozado estaba parado a la entrada del club, y frente a él, un peatón yacía en el suelo, sangrando profusamente. Chloe me dio un vaso de whisky. Ethan, Julian conducía ebrio y atropelló a alguien. La policía viene en camino. No se le da bien estar bajo presión, así que tienes que asumir la culpa. No te preocupes, estarás en una celda de detención 2 días como máximo antes de que mis abogados te saquen. Yo me encargo de todo. Solo tienes que cubrirlo con la policía un par de días. La miré. ¿Y si no quiero? La voz de Chloe era grave. Ethan, no te lo estoy pidiendo. Soy tu jefe. La miré fijamente unos segundos y de repente sonreí. Bien. Tomé el vaso y me lo bebí de un trago. El fuerte alcohol me quemó la garganta y enseguida sentí que me estaba empezando una reacción alérgica. Cuando llegó la policía, confesé, borracho, que yo era el que conducía. Esas 48 horas en comisaría fueron una pesadilla. No sé si Julián lo planeó, pero me metieron en una celda abarrotada. ¿Nuevo encuentro? Un hombre con muchos tatuajes se burló, acercándose. Tienes cara de mantenido. De repente me agarró del pelo y me golpeó la cabeza contra la pared. He oído que te da mucha osadía hacerle la pelota al nuevo novio de la señora Sterling. Me defendí con todas mis fuerzas, pero varios me inmovilizaron contra el suelo, dándome patadas y puñetazos. Pedazo de basura. Uno de ellos escupió. ¿Crees que eres digno de competir con el señor Vance? El dolor me recorrió todo el cuerpo, pero me mordí el labio con fuerza, negándome a emitir un sonido. Todos los moretones estaban ocultos bajo mi ropa, donde nadie los vería. En la mañana del tercer día, Chloe finalmente llegó. Frunció el ceño al ver mi cara pálida. Ethan, ¿por qué te ves tan mal? Quería contarle lo que había pasado durante las últimas 48 horas, pero entonces recordé que me iba hoy. No tenía sentido. ¿No dormiste bien aquí? Ethan, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Extendió la mano para tocarme la cara, pero me aparté. Su mano se quedó congelada en el aire y su tono se suavizó. Habría llegado antes, pero Julián tuvo fiebre. Así que, como Julián tenía fiebre, me dejó encerrada allí 2 días para que me golpearan. Solté una risa amarga y burlona. No dije nada mientras pasaba, rozando su hombro con el suyo. Chloe corrió tras mí, me agarró de la mano y me llevó hacia su coche. Te llevaré a casa para que descanses. Llévame a la oficina. Frunció el ceño. ¿Por qué irías a la oficina ahora? Vamos a casa primero. Mi tono era tranquilo, pero no daba pie a discusión. Tengo algo importante que hacer. Chloe recordó cómo yo solía ser así, insistiendo en terminar una propuesta de fusión que me había asignado incluso con mucha fiebre. Al llegar al edificio de oficinas, me desabroché el cinturón de seguridad. Justo cuando estaba a punto de bajar, Chloe dijo de repente, «Subo contigo». No hace falta. Abrí la puerta de un empujón y una ráfaga de viento frío me arrebató el último calor. Justo entonces, sonó el teléfono de Chloe. Podía oír la voz de Julian al otro lado. «Chloe, me duele el estómago. ¿Puedes venir conmigo?» Chloe frunció aún más el ceño al mirarme. Sostuve su mirada. «Vete», dije, con el mismo tono considerado de siempre. «Me iré a casa en cuanto termine». Chloe me miró fijamente unos segundos antes de suspirar. «Lo siento por todo esto». Extendió la mano para tocarme la cara, pero me aparté sutilmente. Antes de que subiera la ventanilla, dijo una última cosa. «Te lo compensaré cuando termine de atender a Julian». Me quedé allí, viendo cómo el Maybach negro desaparecía entre el tráfico. Entré en la oficina, terminé mi renuncia, me despedí de mis compañeros y luego fui a casa a buscar mi maleta para ir al aeropuerto. Antes de subir al avión, borré todos los contactos de Chloe y tiré mi tarjeta SIM a la basura. Mientras el avión ascendía, cerré los ojos lentamente. Llevo 12 años a tu lado, Chloe. Esta vez por fin puedo despedirme. Cuando Chloe llegó al apartamento de Julian, él estaba acurrucado en el sofá, pálido como una sábana. Extendió la mano débilmente. «Chloe, me duele mucho». Sin decir palabra,
Chloe lo ayudó a levantarse y lo condujo al ascensor. Julian se apoyó en ella, inhalando su suave perfume, con una leve sonrisa en los labios. Chloe frunció el ceño, pero su voz era baja y amable. No tengas miedo. Llegaremos al hospital en un minuto. El Maybach negro atravesó la ciudad a toda velocidad, saltándose varios semáforos en rojo antes de frenar bruscamente frente al hospital privado más caro de Nueva York. El director del hospital ya los esperaba afuera con un equipo de especialistas. El director se acercó a ellos con respeto. Señora Sterling, no se preocupe. Tenemos la mejor suite y médicos listos para él. Chloe asintió y siguió a Julian mientras lo acompañaban al ala VIP. Las enfermeras se giraron para observarlos al pasar, susurrando entre sí. Dios mío, esa es la heredera Sterling. Es guapísima y mima muchísimo a su novio. Los resultados de la prueba llegaron rápido. Gastritis leve. Chloe frunció el ceño. ¿Solo gastritis? ¿Seguro que no hay nada más? El médico de cabecera se secó el sudor de la frente. Señora Sterling, no se preocupe, el señor Vance solo tiene un caso leve. Ya hemos preparado el mejor tratamiento. Chloe dijo con frialdad, que traigan ese nuevo medicamento experimental de Europa. El dinero no es problema. El médico frunció el ceño, pero una sola dosis de ese medicamento cuesta más de $1 millón. Usarlo para una gastritis leve me parece un poco. Chloe lo interrumpió. Dije que el dinero no es un problema. Acostado en su cama de hospital, Julian escuchó cómo Chloe gastaba una fortuna en él, y una dulce calidez le recorrió el pecho. Extendió la mano y tiró de su manga. Chloe, no te preocupes tanto. Chloe se giró y le tomó la mano con voz suave. Descansa un poco. Me quedaré aquí contigo. Durante los 3 días siguientes, Chloe no se separó de su cama. Le dio personalmente sus comidas y medicinas, incluso lo ayudó con cuidado cuando necesitaba cambiar de postura. Cuando Julian mencionó que tenía antojo de sopa de un restaurante específico del Upper West Side, se la trajo de inmediato. Cuando él se quejó de que la habitación estaba sofocante, ella la llenó de flores frescas. Cuando él mencionó casualmente que estaba aburrido, ella encargó un superdeportivo de edición limitada y lo envió al taller del hospital. Toda la alta sociedad neoyorquina hablaba a gritos de cómo la adinerada heredera estaba mimando a su nuevo novio. El día que le dieron el alta, Chloe fue a recogerlo ella misma. Julian se sentó en el asiento del copiloto, dudando antes de hablar. Chloe, yo. Me siento muy solo viviendo solo. Chloe mantuvo la vista fija en la carretera. Las puntas de sus orejas se enrojecieron al bajar la voz. Ya somos pareja, ¿podría mudarme contigo? Las manos de Chloe se apretaron en el volante por un instante. Recordó que ya había sacado todas mis cosas de su mansión y que sí quería ver a Julian todos los días. Asintió. Julian estaba extasiado. Se mudó a la mansión de Chloe ese mismo día. En cuanto entró, empezó a redecorar con entusiasmo. Chloe, ¿qué tal si cambiamos este sofá por uno blanco? ¿Y qué tal unas cortinas azules? Quiero usar estas sábanas para el dormitorio. Chloe se quedó a un lado, respondiendo con amabilidad a cada una de sus preguntas. Por supuesto. Pero una vez que toda la mansión se transformó, Chloe se quedó en medio de la sala y sintió una repentina sensación de extrañeza. Yo había sido quien amuebló este lugar. Desde los muebles hasta la decoración, cada detalle se había adaptado a sus gustos y costumbres. Y ahora, Julian percibía con claridad el cambio en su estado de ánimo. Chloe, ¿no te gusta? Chloe negó con la cabeza y se dejó caer en sus brazos. Claro que sí. Si a ti te gusta, a mí me encanta. En los días siguientes, Julian aprovechó su reciente hospitalización para exigirle a Chloe que se quedara en casa y pasara todo su tiempo con él. Chloe accedió sin dudarlo, llevándolo a un lugar exclusivo tras otro. En una subasta de Sotheby's, Julian admiró un jarrón antiguo y Chloe lo compró de inmediato por $10 millones. En un restaurante con 3 estrellas Michelin, mencionó casualmente que le gustaba la comida del chef y Chloe lo contrató al instante como su chef privado. Todo el círculo social se maravilló de cómo Chloe consentía a Julian increíblemente. Esa noche, Julian, en bata, llamó a la puerta de la habitación de Chloe.
Chloe, ¿puedo dormir contigo esta noche? Chloe estaba revisando unos documentos. Levantó la vista, fijándose en él un instante antes de apartar la mirada. Julian, vuelve a tu habitación. Los ojos de Julian se llenaron de lágrimas al instante. ¿Ya no te gustó? Chloe se levantó de inmediato, se abrazó a él y levantó la cabeza para besarlo. Fue un beso suave y prolongado que solo terminó cuando sintió el calor en sus manos. «¿Cómo podría no gustarme?», murmuró, tomándole la cara entre las manos. «Es porque me gustas tanto que quiero atesorar esto. Quiero guardar nuestra primera vez para nuestra noche de bodas, ¿de acuerdo?». Julián finalmente sonrió y asintió. «Bueno, buenas noches, buenas noches». Después de cerrar la puerta, Chloe volvió a la cama, pero descubrió que no podía dormir. Mirando al techo, de repente recordó su primera vez conmigo. Estaba borracha, me confundió con Julián, y nos acostamos juntos en su estado de confusión. Cuando despertó a la mañana siguiente, no dije ni una palabra. Simplemente me vestí en silencio y le preparé el desayuno, como cualquier otro día. En cada encuentro posterior, fui yo quien la guió, esperando siempre pacientemente a que se sintiera cómoda. Chloe sintió la reacción de su cuerpo, al sentir una calidez que la invadía, se dio cuenta de golpe de que no me había visto en casi 2 semanas. No la había contactado ni una sola vez desde que me hizo asumir la culpa por Julian. Probablemente la extrañaba muchísimo, pensó, pero tenía demasiado miedo de molestarlos a ella y a Julián. Siempre sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse. Con ese pensamiento, decidió que mañana iría a la oficina con un regalo para mí. Después de todo, me había prometido compensarme. Chloe estaba de pie frente a su colección de joyas, deslizando sus finos dedos sobre las hileras de collares antes de decidirse por el juego de zafiros que le había regalado el año pasado. Mientras se lo ajustaba frente al espejo, Julian entró y la abrazó por detrás. Chloe, ¿vas a salir hoy? Bajó la mirada hacia sus manos en su cintura, con tono amable. Voy a la oficina un rato. Julian parpadeó. ¿Por qué el viaje repentino a la oficina? Chloe no tenía intención de ocultarlo. La última vez, cuando le pedí a Ethan que asumiera la responsabilidad, mientras hablaba, sacó una caja de terciopelo de un cajón. Dentro había un juego de joyas que acababa de adquirir en Sotheby's, un alfiler de corbata de esmeralda, un par de gemelos de zafiro y un par de anillos de diamantes. La mirada de Julian se fijó en los anillos de diamantes, clavándose las uñas en las palmas, pero su sonrisa era inocente. Debería ir contigo. Le debo a Ethan un gran agradecimiento por lo que hizo. Debería decírselo en persona. Chloe no le dio mucha importancia y accedió. Media hora después, el Maybach negro llegó a la Torre Sterling. Chloe entró en el ascensor de la mano de Julian. Los empleados se giraron para mirarla al pasar. La señora Sterling y el señor Vance hacen una pareja muy atractiva. Oí que se ha gastado una fortuna en él. Lo adora. Las puertas del ascensor daban a la bulliciosa planta ejecutiva. Chloe observó la zona, pero no me vio por ningún lado. Julian preguntó con curiosidad, ¿cuál era la oficina de Ethan? Su oficina estaba justo al lado de la suya, pero ahora estaba vacía. No está. Justo cuando Chloe estaba a punto de preguntarle a alguien, Julian gritó de repente y se tambaleó. Chloe. Gritó, agarrándola del brazo. Creo que me torcí el tobillo. Chloe se agachó inmediatamente para verlo. ¿Le duele? Julian puso cara de valiente. Un poco. Ve a buscar a Ethan. No te preocupes por mí. Chloe lo ayudó a levantarse. No seas tonto. Se giró hacia el asistente más cercano. Dale estas cajas de regalo a mi asistente, Ethan. Dile que son de mi parte. El joven asistente se quedó paralizado, con cara de confusión. ¿Tu asistente, Ethan? El tono de Chloe se volvió frío. ¿Hay algún problema? No hay problema, balbuceó la asistente, tomando rápidamente las cajas y observando cómo Chloe ayudaba a Julian a irse. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, toda la planta ejecutiva estalló en charlas. ¿De verdad la señora Sterling no sabe que Ethan renunció? Al parecer no. Han pasado semanas. ¿Ni siquiera le dijo que se iba?
Ahora que lo pienso, no he sabido nada de él últimamente. Chloe tenía pensado llevar a Julian al hospital, pero él insistió en que estaba cansado de los hospitales y que solo era un esguince leve que se arreglaría con un poco de descanso. Ella no insistió y lo llevó de vuelta a la mansión. Durante los siguientes días, Julian encontró un sinfín de maneras de mantenerla ocupada. Dijo que quería ver la aurora boreal, así que Chloe alquiló un jet privado a Noruega. Mencionó que tenía antojo de un postre de edición limitada de una pastelería de París, y ella lo mandó traer en avión. Cuando despertaba de una pesadilla en mitad de la noche, ella lo dejaba todo para consolarlo y que volviera a dormir. Durante una semana entera, Chloe no pensó en mí ni una sola vez. Entonces, en una gala empresarial, el rostro de Julián palideció de repente y se dobló, agarrándose el estómago. Chloe, me duele mucho el estómago. Chloe lo abrazó de inmediato. ¿Qué pasa? Se apoyó débilmente en su hombro. Creo que me está dando otra gastritis. Chloe se quedó paralizada un segundo. De repente recordó que ella también tenía terribles problemas estomacales, y yo siempre le preparaba un caldo especial y reconfortante que le aliviaba el dolor. Recordó una vez, acurrucada en el sofá, agonizando, y se lo di a cucharadas. Instintivamente sacó su teléfono y marcó mi número, con la intención de pedirme que le preparara un poco y se lo trajera. Después de sonar un buen rato, la llamada fue al buzón de voz. Chloe frunció el ceño y volvió a marcar. Seguía sin haber respuesta. Al tercer intento, una voz fría y automatizada le informó que el número que marcó había sido desconectado. Miró la pantalla de su teléfono, de repente, comprendió algo. El rostro de Chloe se ensombreció. Había bloqueado su número. Chloe miraba su teléfono con el ceño fruncido. No entendía por qué la había bloqueado. ¿Sería porque me había hecho pagar por Julian? Pero me había enviado esas joyas como disculpa, ¿no? ¿Era posible que no me gustaran los regalos? Una oleada de pánico sin precedentes la invadió. En su memoria, yo había estado a su lado durante 12 años, siempre sensata, siempre consciente de mi lugar, sin armar ningún alboroto. Un miembro del personal del evento se acercó con cautela con una taza de agua caliente. Señora Sterling, aquí tiene. Chloe volvió a la realidad, tomó la taza y se la entregó a Julian. Bébala, le ayudará. Julián tomó la taza y bebió un sorbo, aún pálido. Chloe, ¿me llevas a casa? Por primera vez, Chloe lo rechazó. Julián, tengo algo muy importante que atender. Descansa un rato en nuestra suite del hotel. El conductor te llevará a casa cuando te sientas mejor. Julián se sorprendió por su expresión seria, suponiendo que había una crisis en la empresa. No se atrevió a presionarla más. Bueno, entonces haz lo que tengas que hacer. Chloe se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Volveré a casa en cuanto termine. Al salir del salón, Chloe prácticamente corrió al estacionamiento. Se subió a su coche, pisó el acelerador a fondo y el Maybach negro salió disparado como una flecha. 20 minutos después, el coche frenó bruscamente frente a mi apartamento. Chloe subió las escaleras de 2 en 2, deteniéndose frente a mi puerta habitual para llamar. ¿Icen? ¿Icen? ¿Icen Ayes? No hubo respuesta. La luz del pasillo, activada por movimiento, se encendió al oír su voz y se apagó rápidamente. En la oscuridad, miró fijamente la puerta cerrada, con un puño apretado en el pecho, dificultándole la respiración. ¿Por qué no contestaba sus llamadas? ¿Por qué la había bloqueado? ¿Por qué no abría la puerta? El apartamento de al lado se abrió de repente y un joven asomó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con todo este ruido a estas horas de la noche? Chloe le lanzó una mirada glacial, y él se encogió al instante, perdiendo su bravuconería. Su voz era baja, como si intentara contener una emoción intensa. Busco a la persona del apartamento 1203. El hombre parpadeó. ¿El del 1203? Se había mudado. Las palabras impactaron a Chloe como un rayo. ¿Se mudó? ¿Cuándo? El hombre pensó un momento. Hace unas 2 semanas, creo, estaba saliendo y lo vi salir con una maleta. Las pupilas de Chloe se contrajeron. Hace 2 semanas,
justo después de que me hiciera pagar por Julian. Se quedó allí, paralizada, con un profundo pánico que la invadió. Me había ido. ¿Por qué me iría? ¿Por qué no le diría que me mudaba? ¿Acaso no le contaba todo? Volvió a toda velocidad a la oficina, saltándose 3 semáforos en rojo y casi chocando contra una barandilla. No le importó. Cuando irrumpió en la planta ejecutiva, su expresión sombría sobresaltó a todos. Chloe se dirigió directamente a mi escritorio. Estaba completamente vacío, salvo por los joyeros que me había enviado, que estaban allí sin abrir. La voz de Chloe era como el hielo. ¿Dónde está mi asistente? ¿Por qué no han abierto estos regalos? ¿Por qué su escritorio está vacío cada vez que vengo? Todos los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Chloe sintió que estaba a punto de estallar. Que alguien hable. Aterrorizado, uno de los asistentes finalmente tartamudeó, Ethan, se resignó. Aprobaste su formulario de renuncia, ¿verdad? Chloe se quedó paralizada. ¿Lo había aprobado? ¿Cuándo lo había aprobado? Le arrebató la tableta a la asistente y abrió el sistema de aprobación interno, golpeando la pantalla con tanta fuerza que casi se quebró. El registro del sistema era nítido. Hace un mes, Ethan Hayes presentó su solicitud de renuncia. Aprobada por la directora ejecutiva, Chloe Sterling. Estado, aprobada. Chloe se quedó mirando la entrada, con la mente completamente en blanco. Era el día de la fiesta de bienvenida de Julian. Su mente estaba completamente absorta en él. Debió de haber pulsado aprobar sin siquiera mirar. Y ahora descubría que quien había renunciado era yo. La tableta se le resbaló de las manos y golpeó el suelo de mármol con un crujido. Chloe se quedó paralizada, sintiendo de repente dificultad para respirar. Durante 12 años, había sido una constante en su vida, como el aire que respiraba. Se había acostumbrado tanto a mi presencia que la idea de que me fuera nunca se le había pasado por la cabeza. ¿Por qué renunció?, susurró el asistente aterrorizado. No lo dijo, pero cuando entró a archivar los papeles, parecía tranquilo. Chloe apretó los puños y se le pusieron blancos los nudillos. ¿Calma? Al diablo con la calma. Perdió el control por completo, pateó una silla cercana y se estrelló contra el suelo con un ruido ensordecedor. Todos los asistentes retrocedieron asustados. Chloe se quedó allí, con el pecho agitado, la mirada desorbitada por un pánico y una furia que ni ella misma comprendía. Averigua a dónde fue Ethan Hayes. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su información de contacto? Quiero saberlo todo en los próximos 30 minutos. Los asistentes se apresuraron. Sí, señora Sterling. Media hora después, sus asistentes regresaron con un confuso lío de información. Señora Sterling, el señor Hayes fue visto en las Maldivas la semana pasada. Eso no es cierto. Según mis registros, estuvo en París anteayer. Los datos de la aerolínea indican que voló a Suiza ayer. En cuanto a su información de contacto, parece que el señor Hayes recibe un número nuevo en cada país que visita, así que no podemos estar seguros de cuál es el actual. Chloe miraba fijamente el caótico historial de viajes en la pantalla, con las sienes palpitando. Había estado viajando constantemente, cambiando mi número en cada nuevo destino. Era obvio que intentaba desaparecer a propósito. ¿Suiza? Se quedó mirando la última actualización, tamborileando con impaciencia sobre el escritorio. Prepara el avión. Voy a Suiza. Bueno. Señora Sterling, mañana tiene esa importante reunión de la Junta. Chloe se puso de pie de golpe. Cancelarlo. Cancelar todo lo que tenía en mi agenda. Tomó su chaqueta y salió de la oficina, ya al teléfono. Prepara el jet privado. Vuelo a Suiza esta noche. Necesito irme ya. Después de colgar, Chloe seguía sin poder controlar sus emociones. No entendía qué le había pasado a Ethan. ¿Por qué se iría sin más? ¿Estaba enojado porque ella lo había hecho pagar la deuda? Pero ella le había prometido compensarlo, ¿no? Por capricho, Chloe compró una isla privada, con todas las escrituras a mi nombre. Su mayordomo se apresuró a seguirla.
Señora Sterling, el avión está listo para partir. Chloe asintió, dirigiéndose al coche que la esperaba. En ese momento, una voz familiar la llamó desde atrás. Chloe. Chloe frunció el ceño. Julián, ¿qué haces aquí? Julián temblaba bajo el viento frío, vestido solo con una fina camisa blanca, con el rostro pálido. Te esperé en casa, pero nunca llegaste. Llamé a tu asistente y me dijo que te ibas del país. ¿Vas a buscar a Ethan? Julián frunció el ceño. Decidió renunciar. Lleva años trabajando, es normal que quiera un descanso. ¿Por qué estás tan obsesionado con encontrarlo? La voz de Chloe se volvió fría. No hay por qué. Él pertenece a mi lado. Julián se quedó atónito. Era la primera vez que Chloe le hablaba en ese tono. Pero Chloe lo interrumpió. ¿Basta? No estás bien. No deberías estar aquí afuera con este frío. Se giró hacia su chofer. Lleva al señor Vance a casa. Julián la agarró del brazo de repente. No me voy a casa. Si insistes en ir, me voy contigo. Chloe frunció el ceño. Estaba a punto de negarse, pero Julián ya se había subido al coche. El tiempo apremiaba. Temía que, si se demoraba, yo desaparecería de nuevo. No tuvo más remedio que subirse con él. En el jet privado, Julián se quedó mirando las pilas de cajas de regalo de lujo que llenaban la cabina, sin palabras. ¿Todo esto es por Ethan? Chloe ni siquiera levantó la vista de la tableta que mostraba mi historial de viajes. Lo hice infeliz. Necesito traerle algunos regalos para recuperarlo. Julián apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Después de que el avión despegó, se agarró el estómago y susurró, Chloe, todavía me duele mucho el estómago. Chloe mantuvo la vista fija en la tableta. Acéptalo. Podríamos pedirle al piloto que... Ella lo interrumpió. No. Hablaremos después de que lo encuentre. El rostro de Julián palideció y finalmente se quedó en silencio. Durante todo el vuelo, Chloe no apartó la vista de mi itinerario, aterrorizada de que volviera a desaparecer. Tras un vuelo de 12 horas, el avión aterrizó en Ginebra. Pero cuando Chloe y su séquito llegaron a mi hotel, la recepcionista les dio una noticia indignante. El señor Hayes se marchó ayer. Chloe dio un puñetazo en la encimera de mármol, lo que hizo que la recepcionista diera un respingo de miedo. Chloe llamó inmediatamente a su asistente. Se ha ido otra vez. Averigua dónde está ahora. 10 minutos después, su asistente le informó con voz temblorosa, señora Sterling, el señor Hayes voló a Islandia esta mañana. Chloe dio media vuelta, regresó al avión y ordenó, llévenme a Islandia. ¿Ahora? Julián trotó para seguirla. Chloe, acabamos de aterrizar. ¿No deberíamos descansar un poco? Sin mirar atrás, Chloe dijo, si estás cansada, puedes irte a casa. Tengo que encontrarlo. Julián se mordió el labio, con los ojos rojos de frustración, pero solo pudo arrastrar su cuerpo exhausto tras ella. No entendía. Justo ayer, ella había estado complaciendo todos sus caprichos. En cuanto supo que me había ido, se convirtió en una persona completamente diferente. Tras más de 10 horas en el aire, el avión aterrizó en Islandia. Para entonces, Julián estaba pálido y con las rodillas a punto de descolgarse, pero Chloe ni siquiera lo miró. Se dirigió directamente a mi hotel en cuanto desembarcaron. La recepcionista respondió amablemente, el señor Hayes se marchó esta mañana. Creo que dijo que iba a Noruega a ver la aurora boreal. La expresión de Chloe se volvió terriblemente sombría. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió, de vuelta al avión. Nos vamos a Noruega. Julián finalmente se desmoronó y la agarró del brazo. Chloe, llevamos días volando. ¿Podemos descansar un ratito, por favor? Chloe le quitó la mano. Te dije que si quieres descansar, quédate aquí. No tengo tiempo que perder. Luego se dirigió al aeródromo. Julián se quedó paralizado, con lágrimas en los ojos. Nunca había visto esa faceta de Chloe. Obsesivos, frenéticos, con los ojos puestos solo en un hombre, Ethan Hayes.
Como si persiguieran un fantasma, siguieron mi rastro por media Europa. Y dondequiera que iban, la respuesta era la misma. El señor Hayes acababa de irse. Una semana después, cuando supieron que me había ido a las Maldivas, Chloe estaba lista para irse en cualquier momento. Julian finalmente perdió los estribos. Agarró la muñeca de Chloe. Ya basta. Deja de buscarlo. Obviamente está de viaje alrededor del mundo. Lo que sea que tengas que decirle, ¿no puedes esperar a que termine? Chloe apartó la mano con frialdad. No puedo esperar tanto. La voz de Julián tembló. ¿Por qué? Pensé que era como un hermano para ti. ¿Por qué es tan importante que lo veas ahora mismo? Chloe parecía no oírlo, hablando más consigo misma que con él. Podría haber viajado por el mundo conmigo. ¿Por qué tuvo que dejarme atrás? Las lágrimas corrían por su rostro mientras exigía, ¿qué sientes exactamente por él? ¿Lo has pensado siquiera? Chloe se quedó paralizada. La pregunta fue como un cuchillo afilado que se le clavó en el corazón. ¿Qué sentía por mí? Durante 12 años, había sido una presencia constante en su vida, tan esencial y desapercibida como el aire que respiraba. Se había acostumbrado tanto a mi presencia que la posibilidad de mi ausencia jamás se le había ocurrido. La voz del piloto interrumpió sus pensamientos. Señora Sterling, el avión está listo para despegar. Chloe volvió a la realidad y apartó la mano de Julian. No tengo tiempo para explicártelo. Si quieres terminar, está bien. Hemos terminado. Voy a buscar a Ethan. Solo tenía una idea en mente, tengo que recuperarlo. Julian la miró con incredulidad y luego corrió tras ella, gritando, Chloe, regresa. Pero ella no se detuvo. Aceleró el paso hasta que prácticamente subió corriendo las escaleras hacia el avión. En cuanto se cerró la puerta de la cabina, Julian se desplomó sobre la pista. Por fin lo entendió. Para Chloe, Ethan nunca había sido solo un hermano. En el avión, Chloe miraba mi último itinerario en su tableta, mientras sus dedos seguían mi camino inconscientemente en la pantalla. Su mayordomo dijo con cautela, señora Sterling, el señor Hayes ha reservado un hotel en las Maldivas para una semana entera. Es poco probable que se vaya tan rápido esta vez. Chloe solo gruñó en respuesta, con la mirada fija en el mar de nubes fuera de la ventana. La última semana persiguiéndome la había dejado físicamente agotada, pero fue la pregunta de Julian la que realmente la dejó exhausta. ¿Qué sentía por mí? Los recuerdos volvieron a inundarla. Cuando tenía 13 años, un grupo de estudiantes mayores la acorraló en un callejón y yo la salvé con un ladrillo. En su 14º cumpleaños, cuando se escapó de casa, la cargué a cuestas 3 kilómetros para traerla a casa. Cuando tuvo su primer desamor a los 20, sollozando en mis brazos como una niña mientras yo le daba palmaditas en la espalda. Todos estos años, por muy impulsiva o imprudente que fuera, siempre estuve ahí, un faro inquebrantable en su vida. De repente recordó la última vez que me había visto. Estaba afuera del edificio de oficinas, viéndola salir para ir a ver a Julian, y le dije adiós. Su mente estaba tan llena de él que ni siquiera se había dado la vuelta. Ahora que lo pensaba, esas fueron las últimas palabras que le dije. Chloe estalló de repente. ¿No puede ir más rápido? La voz del piloto se escuchó por el intercomunicador, disculpándose. Señora Sterling, ya estamos a máxima velocidad de crucero. Chloe guardó silencio, pero siguió mirando por la ventanilla de la cabina, como si su fuerza de voluntad pudiera hacer que el avión volara más rápido. Al despertar, la luz del sol ya se filtraba a través de las cortinas transparentes, llenando la habitación. Me estiré, sintiéndome más relajado que en años. Durante el último mes, había viajado por 7 países. Había visto la aurora boreal en Islandia, experimentado el romanticismo de París y presenciado la inmensidad de las llanuras africanas. Sentía como si la belleza del mundo se llevara lentamente 12 años de emociones reprimidas. Estaba a punto de levantarme y abrir las cortinas cuando un brazo salió disparado de debajo de las sábanas y me jaló de vuelta a la cama. Una voz femenina, baja y lánguida, me susurró al oído, aún es temprano. Durmamos un poco más. Me quedé rígido, girando la cabeza bruscamente y encontré un rostro a centímetros del mío. Era despampanante,
con ojos penetrantes y almendrados que despedían un brillo juguetón. Era tan hermosa como Chloe. La aparté. Esta es mi habitación. ¿Quién eres? La mujer, ya completamente despierta, se incorporó, apretando la sábana contra el pecho. Arqueó una ceja. ¿Tu habitación? ¿Estás segura? Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Salté de la cama y salí corriendo del dormitorio. Miré a mi alrededor y me quedé paralizado. Esta no era la habitación con vista al mar que había reservado. Esta era una suite presidencial ridículamente opulenta. Anoche bebí demasiado. Debí haberme equivocado de habitación. La mujer se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Recuerdas ahora? Me obligué a mantener la calma. Entonces, ¿por qué no me despertaste? Soltó una suave risa. ¿Despertarte? Se desabrochó el cuello de su bata de seda. En cuanto entraste aquí, te agarraste a mí como si fuera una almohada y no me soltaste. Intenté despertarte, pero ella me señaló unas marcas rojas muy visibles en la clavícula. ¿Hiciste esto anoche? No sé si creías que era una almohada o si estabas soñando con escalar. Me ardían las orejas de vergüenza. Deseaba que la tierra me tragara entera. Me di cuenta de que hablaba un inglés perfecto, lo cual fue un alivio. Al menos podíamos comunicarnos fácilmente. Me disculpé efusivamente. Lo siento mucho. Yo cubriré el costo de la habitación esta noche, y por supuesto, pagaré cualquier gasto médico si desea que le revisen. Saqué un bolígrafo y anoté mi número en una libreta. Me llamo Ethan Hayes. La mujer me interrumpió, diciendo mi nombre completo con total precisión. Levanté la vista, atónita. ¿Me conoces? Ella levantó una ceja. Nos conocemos de antes. ¿Lo has olvidado? Estudié su rostro, que cada vez me resultaba más familiar, pero no recordaba dónde nos habíamos conocido. Me dio una pista. Charleston. La gala de la familia Thorne. El pasado marzo. Todo volvió a mi mente de golpe. Victoria Thorne, la heredera de la fortuna Thorne de Charleston. Era unos años mayor que Chloe, de mi misma edad. Había estado allí como asistente de Chloe y me había pasado toda la noche complaciendo a mi jefe. Nunca tuve oportunidad de hablar con la señora Thorne. ¿Señorita Thorne?, pregunté con cierta incertidumbre. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa. Me impresiona que se acuerde de mí, señora, y la corregí automáticamente. He renunciado a ese puesto. Victoria se levantó de la cama. Bueno, entonces, esa es la oportunidad perfecta para robarle. ¿Te gustaría trabajar en mi empresa? Te doblo el sueldo. Su ligero perfume me llegó en una nube, y retrocedí instintivamente. Lo siento, señora Thorne, pero no estoy buscando trabajo ahora mismo. Estoy de viaje. De nuevo, lamento mucho lo de anoche. Si hay algo más que pueda hacer para compensarte, no dudes en llamar. Dicho esto, me dispuse a salir rápidamente. Pero Victoria me bloqueó el paso de repente con una mirada intensa. Sabes que no me falta de nada, Ethan. Entonces, ¿qué quieres? Victoria me miró fijamente a los ojos. Necesito un novio. ¿Qué tal si te ofreces para el puesto? Me quedé atónita. No hablarás en serio. Su sonrisa juguetona se desvaneció. ¿Te parece que estoy bromeando? Fruncí el ceño. Hay innumerables herederos de familias poderosas. ¿Por qué yo? Victoria se acercó un paso más, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿No es obvio? Me gustas. Miré a Victoria, con un extraño atisbo de pánico alterando mi compostura. Tienes que estar bromeando. Victoria rió suavemente. Señor Hayes, yo, Victoria Thorne, nunca bromeo sobre mis sentimientos. Fruncí el ceño. Pero solo nos hemos visto 2 veces. 3 veces, corrigió Victoria. Has olvidado una. La primera fue en la gala de Charleston el pasado marzo. Llevabas un traje azul marino y te pasaste toda la noche cuidando a esa princesita, Chloe Sterling. Cuando se emborrachó,
Le llevaste tragos hasta que te dio urticaria por una reacción alérgica. La segunda vez fue en la cumbre de Tokio. Estabas en el escenario dando una presentación, y yo estaba entre el público. Llevaba un traje negro a medida y su análisis del caso de fusión fue brillante y conmovedor. Después, cuando un delegado japonés intentó obligarlo a tomar algo, lo manejó con una gracia despreocupada. Dejó una gran impresión. Y la tercera vez es ahora mismo. Me quedé sin palabras. No podía creer que lo recordara todo con tanto detalle. Su tono era tan franco y abierto que no tenía motivos para dudar de ella, continuó Victoria. Siempre corrieron rumores de que estabas enamorado de Chloe, así que nunca me atreví. Pero ahora que renunciaste y la dejaste, soy libre de actuar. Sus palabras fueron tan directas que no supe cómo responder. Entonces se me ocurrió una idea. Una directora ejecutiva tan ocupada como Victoria Thorne no se presentaría en las Maldivas simplemente de vacaciones, y mucho menos estaría aquí por negocios. La miré fijamente a los ojos. Me seguiste hasta aquí, ¿verdad? Victoria arqueó una ceja. Seguir es una palabra muy fea. Digamos que oí que dejaste a Chloe, así que te seguí al extranjero. Soltó una suave risa. No esperaba que te movieras tan rápido. Tuve que perseguirte por 7 países antes de alcanzarte. Sin embargo, lo de anoche fue un completo accidente. Había pensado volver a presentarme de una manera más convencional. No esperaba, dijo, mirando significativamente las sábanas arrugadas, que irrumpieras en mi habitación. Me ardían las orejas y cambié de tema rápidamente. Lo siento, pero no busco salir con nadie ahora mismo. La sonrisa de Victoria no mostró ninguna molestia. No tengo prisa. Puedes negarte a estar conmigo, pero no puedes negarme el derecho a perseguirte. Lo dijo con tanta seguridad que me quedé sin palabras. No se me ocurrió ningún argumento en contra, así que murmuré una excusa y me fui. Una hora después, vestida y lista para cenar, abrí la puerta y encontré a Victoria apoyada en la pared frente a mi habitación. Qué gusto encontrarte aquí, dijo con una sonrisa. ¿Cenamos juntos? Estuve a punto de negarme, pero me interrumpió. Vamos al mismo restaurante. No serías tan cruel como para hacerme caminar sola, ¿verdad? Derrotada, acepté su compañía en silencio. Caminamos juntas por la playa. La brisa marina me alborotó el pelo y un mechón suelto me cayó sobre las pestañas. Estaba a punto de apartarlo, pero Victoria fue más rápida. No te muevas, dijo, rozando mis pestañas con una suavidad increíble. Contuve la respiración, percibiendo el tenue aroma de su perfume. En ese momento de tensión, un grito furioso se escuchó detrás de nosotros. ¿Qué crees que estás haciendo? Me giré de golpe y vi a Chloe de pie a poca distancia, con el rostro de una furia aterradora. Pensé que estaba alucinando. ¿Qué hacía Chloe aquí? Antes de que pudiera reaccionar, Chloe se acercó furiosa, me jaló hacia atrás y gruñó: Thorne, te sugiero que te alejes de mi hombre. Victoria se alisó el vestido con calma. Señora Sterling, si no recuerdo mal, ya no trabaja para usted. Chloe apretó los dientes. Nunca lo aprobé. Retiré mi brazo de su agarre. Ya aprobaste el papeleo, dije con frialdad. De hecho, he renunciado. Mis palabras fueron como un balde de agua helada sobre su cabeza. Me miró con incredulidad. Ethan, antes, cada vez que me llamaba así, mi ira se disipaba. Pero esta vez, simplemente pregunté con frialdad: ¿qué haces aquí? Chloe me tomó la mano. Te llevaré a casa. Di un paso atrás. No voy a volver. La voz de Chloe se alzó. No tienes elección. Soy tú. La interrumpí. ¿Vas a decir que eres mi jefe otra vez? Ya no lo eres. Te dije que renunciaba. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Victoria le dirigió a Chloe una mirada larga y significativa antes de seguirme. Chloe se quedó paralizada. Tenía los puños tan apretados que le crujieron los nudillos. Quería correr tras de mí, pero el recuerdo de la frialdad en mis ojos la detuvo. Fue a recepción y reservó la habitación contigua a la mía. En cuanto llegó a su habitación, Chloe se quitó la chaqueta, frustrada.
La imagen de mis ojos fríos e indiferentes cruzó por su mente una y otra vez. Un dolor tan agudo que casi la dejó sin aliento. Sacó su teléfono y llamó a su mejor amiga. Déjame preguntarte algo, dijo Chloe con la voz ronca. Si una mujer ve a un hombre que conoce con otra mujer y siente que se está volviendo loca de rabia, y la idea de que se vaya para siempre le da un puñal en el estómago, ¿qué significa eso? La risa de su amiga llegó por el teléfono. ¿No es obvio? Significa que tu amiga está enamorada de él. Las palabras le dieron a Chloe un golpe físico. El teléfono casi se le resbala de la mano. ¿Enamorada? Estaba enamorada de mí, resonaron de repente en sus oídos las palabras de Julian. Dices que no te importa, pero en cuanto se va, te derrumbas. El corazón de Chloe empezó a latirle con fuerza. Era cierto. En todos los años que Julian estuvo fuera, ella nunca había ido a buscarlo. Pero yo solo había estado ausente unas semanas y ella me había perseguido por todo el mundo como una loca. Con esta revelación, me invadió una oleada de alegría inmensa y sin precedentes. Fue maravilloso. Estaba enamorada de mí. La idea le palpitaba el corazón. Como me amaba y estaba segura de que yo la amaba, solo tenía que decírmelo y volvería con ella. Y entonces estarían juntos para siempre. Esa noche, Chloe estaba afuera de la puerta de mi habitación. Respiró hondo y tocó. Ethan, necesito hablar contigo. Silencio en el interior. Volvió a llamar. Sé que estás ahí. Seguía sin haber respuesta. Chloe sacó su teléfono para llamarme, solo para encontrarme con el mensaje automático. El número que ha marcado ha sido desconectado. Colgó frustrada y llamó a recepción. Necesito una tarjeta de acceso para la habitación 1203. Lo siento, señorita, pero no podemos, interrumpió a la recepcionista con voz fría. Soy Chloe Sterling, de Sterling Corporation. Soy la accionista mayoritaria de este hotel. 5 minutos después, Chloe tenía una tarjeta de acceso en la mano. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía, salvo por mi maleta en la esquina. Al oír el sonido de la ducha, Chloe respiró aliviada y se dirigió a la puerta del baño. Ethan, tenemos que hablar. El agua se cortó de golpe. Sal. Mi voz llegó a través de la puerta, aterradoramente tranquila. Chloe se mantuvo firme. Tengo algo importante que decirte. Me he dado cuenta de que mis sentimientos por ti son. La interrumpí. No me importa. Por favor, vete. A Chloe se le cortó la respiración. Ni siquiera escuchas lo que tengo que decir. Chloe, dije, usando su nombre por primera vez. En 12 años, ¿cuándo te ha importado lo que quiero? Las palabras fueron como un puñal en el corazón de Chloe. Abrió la boca para hablar, pero descubrió que no tenía nada que decir. Era cierto. Durante 12 años, yo había sido quien la complacía, quien la cuidaba, quien satisfacía todos sus caprichos. ¿Y qué me había dado ella a cambio? La voz de Chloe sonaba tensa. Lo siento. Fui muy inmadura. La puerta del baño se abrió y salí en bata, con el pelo aún mojado. La miré con calma. No tienes que disculparte. Nuestra relación siempre fue solo una transacción. Chloe frunció el ceño. ¿Qué transacción?, pregunté con frialdad. Te hice compañía mientras crecías y rescataste la empresa de mi padre. Ahora la transacción está completa. Las palabras golpearon a Chloe como un puñetazo. Retrocedió un paso tambaleándose. ¿Qué acabas de decir?, pronuncié cada palabra con claridad. Me acerqué a ti por el dinero. Siempre se trataba del dinero. La sala estaba en un silencio sepulcral. Chloe me miró fijamente, buscando en mi rostro alguna señal de que mentía. Pero mi expresión era de absoluta calma, una calma que la aterrorizaba. Chloe negó con la cabeza. Eso es imposible. Tú siempre. Solté una risa fría. ¿Siempre qué? ¿Siempre hacías lo que querías? ¿Siempre te dejabas llevar por la corriente? Eso fue porque la empresa de mi padre necesitaba financiación de Sterling Corporation. El pecho de Chloe subía y bajaba rápidamente.
¿Así que durante todos estos años no sentiste nada por mí? La miré fijamente a los ojos. Nada en absoluto. Las palabras fueron como un cuchillo afilado que le partía el corazón en dos. Pensó en todas las veces que me había quedado despierta con ella cuando estaba enferma, en cómo la había consolado con ternura durante su primer desamor, en la noche en que, borracha, me confundió con Julian y no la había rechazado. Chloe se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. Mientes. Si no sentías nada por mí, ¿por qué hiciste todo eso? La dejé sujetar, con la expresión tan tranquila como si estuviera mirando a una desconocida. Porque mi madre necesitaba dinero para sus tratamientos médicos, y mi padre lo usó para obligarme a quedarme a tu lado. La mano de Chloe cayó a su costado. Así que eso era todo. Todos esos momentos que había confundido con amor no habían sido más que una elaborada mentira. Su voz tembló. No te creo. Mírame a los ojos y dímelo otra vez. Suspiré. Chloe, ¿has hablado con mi padre? ¿Qué le has preguntado? Dije con calma. Cuando tenía 15 años, la empresa de mi padre estaba al borde de la quiebra. Vino a mí y me dijo que si conseguía tu favor, los Sterling invertirían. Puedes preguntárselo tú misma. Te lo contará todo. El rostro de Chloe estaba pálido, su voz un susurro ronco. Así que durante 12 años, siendo bueno conmigo, estando a mi lado mientras crecía, incluso acostándote conmigo, todo fue solo por dinero. Hice una pausa y luego asentí levemente. Sí. Esa palabra fue la gota que colmó el vaso. Se tambaleó hacia atrás, derribando una mesa auxiliar. El sonido de cristales rotos pareció despertarla de sus pensamientos. Me miró impasible y de repente se rió. Un sonido roto y hueco. Bien hecho, Icenayes. Eres realmente despiadada. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dando un portazo. Me quedé allí, escuchando cómo sus pasos se perdían por el pasillo, y finalmente dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Chloe regresó a su habitación tambaleándose y se desplomó en la cama. Ella miraba al techo, con la imagen de mi expresión tranquila, casi cruel, repitiéndose en su mente, cada palabra era una nueva herida. Pero lo más doloroso fue saber la verdad y darse cuenta de que no importaba. Aún así, no podía dejarme ir. Cuando salí de mi habitación, Victoria estaba apoyada en la pared al final del pasillo, esperando. ¿Ya terminó? Asentí, sintiéndome repentinamente agotada. Victoria me miró con complicidad, pero no insistió. He reservado en un restaurante en la playa. Caminamos hacia el ascensor juntos, sin mencionar a Chloe. En la cena, Victoria, con mucho cariño, pidió todos mis platos favoritos y una botella de excelente vino tinto. Me sirvió una copa. Es su añada insignia. De un sorbo y relajé el ceño. ¿Está delicioso?, preguntó Victoria de repente. ¿Mejor que el que guardan los Sterling en su bodega? Dejé mi copa. ¿Qué me preguntas de verdad? Victoria me miró fijamente a los ojos. ¿Qué te dijo? Te ves fatal. Guardé silencio un momento antes de decirle la verdad. Me dijo que estaba enamorada de mí. Y entonces, sonreí con amargura. Le dije la verdad, que solo me acercaba a ella por dinero. Victoria removió el vino en su copa. ¿Y te creyó?, pregunté con frialdad. Le dije que le preguntara a mi padre. Victoria se quedó pensativa. Industrias Hayes debe estar en apuros ahora, sin el apoyo de los Sterling. Negué con la cabeza. Eso no tiene nada que ver conmigo. He cortado todos los lazos con mi familia. Victoria arqueó una ceja. ¿Así que rompí con todo? Mi voz era tranquila. 12 años fueron suficientes. Mi deuda está saldada. De repente, Victoria extendió la mano y la puso sobre la mía. Entonces, ¿qué sigue? Miré al océano. Seguir viajando, supongo. ¿Es un mundo enorme?, preguntó Victoria en voz baja. ¿Sola? Retiré la mirada del horizonte para encontrarme con su intensa mirada. Victoria me interrumpió. Llámame Victoria. Nada de formalismos ni tonterías. Sonreí con cansancio. Victoria, ¿qué ves en mí?
Apenas nos conocemos. Victoria rió suavemente. ¿Qué me gusta de ti? Me gusta que finjas ser fuerte cuando claramente estás sufriendo. Me gusta que consigas mantener la cordura después de todo lo que te hizo pasar Chloe. Me gusta. Hizo una pausa. ¿Necesito una razón para que me gustes? Me dio un vuelco el corazón. Justo cuando estaba a punto de responder, hubo un alboroto en la entrada del restaurante. Me giré para mirar y mi expresión se endureció. Chloe estaba allí de pie, con el rostro sombrío, y caminaba directamente hacia nuestra mesa. Ethan, tenemos que hablar. Victoria se puso de pie. Señora Sterling, Ethan tiene una cita conmigo. Chloe intentó golpear a Victoria. Quítate de mi camino. Victoria esquivó el golpe y agarró la muñeca de Chloe. Señora Sterling, intentemos ser civilizadas. Chloe se soltó el brazo y corrió hacia mí, con los ojos rojos mientras me abrazaba. Ya lo comprobé. Tu padre lo admitió todo. Pero Ethan, me da igual. Hundió la cara en mi pecho. Su voz se quebró con sollozos, su orgullo se había desvanecido por completo. No me importa porque viniste a mí en primer lugar. Lo que siento por ti es real. Te amo. Te amo tanto, Ethan. Por favor, regresa a mí. Me quedé allí, congelada. Era la primera vez que veía a Chloe tan vulnerable. La orgullosa e intocable heredera se aferraba a mí como una niña perdida, rogándome que la amara. Respiré hondo y le quité los dedos de encima, uno a uno. Lo siento, pero no me interesas. Salí del restaurante sin mirar atrás, sin soltar un suspiro de alivio hasta que estuve lejos. Victoria me preguntó, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Solo quiero volver a mi habitación. De vuelta en la puerta, estaba a punto de usar mi tarjeta de acceso cuando Victoria, de repente, puso su mano sobre la mía. Su voz era suave. Ethan, sé mi novio. Me giré para mirarla. Sabes que voy a decir que no. Victoria sonrió. Estarás de acuerdo porque solo estaremos fingiendo. La miré confundida. Victoria se acercó un paso más, apoyándome contra la puerta. Finge ser mi novio y Chloe dejará de acosarte. Estoy segura. Una vez que anunciamos que somos pareja, su orgullo no le permitió seguir persiguiéndote por mucho tiempo. Sentí su cálido aliento en la cara y mi corazón empezó a latir con fuerza. Te estás aprovechando de mí. Victoria lo admitió sin reservas. Sí. ¿Entonces es un sí? La miré a la cara, tan cerca de la mía, y de repente sonreí. En ese caso, sería un honor para mí que me usara, señorita Thorne. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Victoria. El placer es todo mío. 3 días después, cuando Chloe volvió a aparecer, nos encontró a Victoria y a mí tomadas de la mano. La saludé con calma. Chloe, ella es Victoria. Mi novia. La mirada de Chloe se posó en nuestras manos entrelazadas y palideció. ¿Cuándo pasó esto? Victoria me rodeó con el brazo posesivamente. Hace un par de días. No nos va a felicitar, señorita Sterling. Chloe me miró fijamente, buscando en mi rostro alguna señal de engaño, pero yo solo la miré con calma, con una expresión indescifrable. Chloe se rió de repente. No te creo. Ethan, harías lo que fuera para que me rindiera, ¿verdad? Rodeé los hombros de Victoria con el brazo. Piensa lo que quieras. Tenemos una cita, así que si nos disculpas. En los días siguientes, Chloe se obsesionó. Me enviaba flores a la habitación del hotel todos los días. Cuando los devolví, empezó a enviarme mis pasteles favoritos. Descubrió mi horario y organizó encuentros casuales. Incluso me acorraló frente a Victoria, con los ojos enrojecidos, y me preguntó, Ethan, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Durante todo el proceso, permanecí impasible, demostrando públicamente mi cariño a Victoria, actuando como una pareja profundamente enamorada. Hasta que un día, al salir del hotel, me vi rodeado de repente por varios hombres corpulentos. Antes de que pudiera reaccionar, me taparon la boca y la nariz con un paño húmedo. Un penetrante olor químico me inundó los pulmones y tras un breve forcejeo, perdí el conocimiento.
Cuando desperté, estaba atado a una silla en lo que parecía un almacén abandonado. ¿Estás despierto? La voz masculina me sonaba. Levanté la vista y vi a Julian de pie frente a mí, con una sonrisa torcida en el rostro. Mi voz estaba ronca. Julian, ¿qué haces? Sabes que secuestrar es un delito, ¿verdad? Estás loco, gritó Julian. ¿Loco? Claro que estoy loco. Chloe me dejó por ti. ¿Cómo no iba a estar loco? Me agarró un mechón de pelo. ¿Tienes idea de cuánto la quiero? La he querido desde la primera vez que la vi en el instituto. Esperé todos esos años, y finalmente me dijo que me amaba. Fue tan buena conmigo. Me amaba tanto. Y luego te fuiste, y todo cambió. Apreté los dientes por el dolor. No puedes obligar a alguien a amarte. Julian me dio una bofetada. Calle. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti. Las puertas del almacén se abrieron de golpe y Chloe entró corriendo. Julian, déjalo ir. Julian se giró, con una sonrisa enfermiza extendiéndose por su rostro. Chloe, por fin llegaste. Cuando Chloe me vio atada a la silla, palideció. ¿Qué le hiciste? Julian sacó un cuchillo del bolsillo. Nada. Solo quiero que desaparezca para siempre. Chloe dio un paso adelante. Julian, no hagas ninguna estupidez. Julian rió maniáticamente. Ya me arruinó la vida. Levantó el cuchillo, apuntando a mi pecho. Cuando muera, volverás a mí. Chloe se abalanzó sobre mí. Hubo un destello de acero, seguido de un chorro de sangre. Abrí los ojos de par en par, horrorizado. Chloe se había arrojado delante de mí. El cuchillo estaba hundido en su estómago. Julian gritó y soltó el cuchillo, mirando con incredulidad lo que había hecho. Chloe. Chloe se desplomó de rodillas, la sangre empapó rápidamente su vestido blanco. Luchó por volverse hacia mí. Ethan, ¿estás bien? Luché contra mis ataduras. Chloe, aguanta. Julian se desplomó en el suelo, murmurando, no fue mi intención. Chloe, no fue mi intención. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, y pronto la policía invadió el almacén, deteniendo a Julian. Los paramédicos entraron corriendo tras ellos, atendiendo a Chloe de urgencia antes de subirla a una camilla. Me liberaron y los seguí al hospital. Me senté en una banca afuera del quirófano, con las manos temblorosas y la ropa aún manchada con la sangre de Chloe. Victoria entró corriendo y, al verme, me abrazó. Ya pasó. Me apoyé en su hombro, dejándome sostener. 5 horas después, la luz sobre la puerta del quirófano se apagó. El cirujano salió. Está fuera de peligro, pero necesitará una larga recuperación. Solté un suspiro largo y tembloroso. Victoria me ayudó a levantarme. ¿Quieres ir a verla? Dudé y negué con la cabeza. No. Victoria me miró confundida. ¿Por qué no?, pregunté en voz baja. Ya ha hecho más que suficiente por mí. Si la vuelvo a ver, solo le será más difícil seguir adelante. Victoria guardó silencio un momento y luego asintió. Entonces, vámonos. ¿A dónde? A donde quieras, dijo Victoria, tomándome la mano. Siempre que te haga feliz. 3 meses después, París. Estaba sentada en un café a orillas del Sena, hojeando una guía de viajes. Había pasado los últimos 3 meses viajando por Europa y había decidido quedarme en París una temporada. Victoria se sentó frente a mí. ¿Ya has decidido tu próximo destino?, me preguntó, ofreciéndome un café helado. Tomé la taza, rozando los dedos con los suyos. Retiré la mano rápidamente. Todavía no. Victoria sonrió. Tengo una sugerencia. ¿Por qué no vienes a pasar una temporada en la finca de mi familia en el sur de Francia? Tenemos los mejores viñedos y la bodega más increíble. Estaba a punto de negarme cuando vibró mi teléfono. Era un número desconocido. Tras un momento de vacilación, respondí, «Señor Hayes», preguntó una voz de hombre. Les presento al mayordomo de la familia Sterling. El señor Sterling quiere verlo.
Se trata de la señorita Chloe. Fruncí el ceño. Ya no tengo ninguna conexión con la familia Sterling, dijo el mayordomo con voz grave. La señorita Chloe está enferma. Muy enferma. No deja de gritar tu nombre. Apreté el teléfono con más fuerza, pero pensé que se había recuperado de sus heridas. El mayordomo suspiró. No es una dolencia física, señor. Es depresión. Desde el incidente y tu posterior partida, se ha encerrado en su habitación. Se niega a comer ni beber. Los médicos dicen que si continúa, no es necesario terminarlo. Por todo lo que hemos pasado. Guardé silencio un buen rato antes de finalmente dejar escapar un suspiro. Nueva York. La mansión Sterling. Estar frente a la puerta familiar se sentía surrealista. Habían pasado 3 meses. Nada había cambiado. Y aún así, todo había pasado. El mayordomo me saludó respetuosamente. Señor. Ahí es. El señor Sterling la espera en su estudio. El padre de Chloe parecía mucho mayor de lo que recordaba. Tenía las sienes completamente grises. Suspiró profundamente. Ethan. Chloe no está bien. Apreté los labios. Señor Sterling. Chloe y yo lo somos. Su padre me interrumpió. Lo sé. Pero esa chica te ama de verdad. Ha tenido todo lo que ha deseado en su vida. Contigo, por primera vez, se enamoró de verdad, y ni siquiera lo sabía. Bajé la mirada. Ya es demasiado tarde para eso. El señor Sterling me entregó una carpeta. No lo es. Esto es lo que Chloe ha estado haciendo los últimos 3 meses. Abrí la carpeta y me quedé paralizada. La primera página era un acuerdo de transferencia de acciones. Chloe me había cedido toda su participación en Sterling Corporation. La segunda era la escritura de una isla privada. El nombre del propietario era el mío. El tercero. La voz del señor Sterling estaba ronca. Tras recuperarse, pasó 3 meses buscándote. Cuando supo que estabas en París, reservó el primer vuelo disponible. Se desplomó en el aeropuerto con una úlcera sangrante. Me temblaban los dedos. El médico dijo que era por estrés y por no comer bien. Su padre suspiró. No ha comido nada decente desde que te fuiste. Cerré la carpeta. Señor Sterling, ¿qué quiere de mí? Parecía exhausto. Vaya a verla, por favor, como un favor a un padre desesperado. Guardé silencio un buen rato antes de asentir levemente. La puerta del dormitorio de Chloe estaba cerrada, con las cortinas corridas. La habitación olía a licor rancio. Empujé la puerta con cuidado. Chloe estaba acurrucada en su cama, agarrando una chaqueta que le había dejado en casa hacía años. Al oír que se abría la puerta, me dijo sin levantar la vista, «Sal». No me moví. Levantó la vista bruscamente y se quedó paralizada al verme. Ethan, susurró con la voz ronca, como si temiera despertar de un sueño. Me acerqué a su cama. Al ver su rostro demacrado y sus ojos inyectados en sangre, sentí una mano invisible que me apretaba el corazón. Pregunté en voz baja, ¿cómo pudiste dejarte poner así? Chloe me miró fijamente, y luego extendió la mano y me agarró la muñeca. ¿De verdad eres tú? Sus dedos estaban helados y su agarre era tan fuerte que podía romperme los huesos. Soy yo, dije, intentando apartar la mano. Oí que estabas enferma. Vine a ver cómo estabas, pero Chloe no me soltó. ¿Has vuelto? ¿Significa que me perdonas? Negué con la cabeza. Nunca estuve enfadada contigo. Preguntó con urgencia, ¿entonces por qué te fuiste? ¿Fue por Julian? Rompí con él. Suspiré, no fue por él. Chloe, nuestros problemas nunca fueron por nadie más. Le temblaba la voz. ¿Y entonces qué fue? Dime. Sea lo que sea, cambiaré, te lo prometo. La miré a los ojos enrojecidos y descubrí que no podía ser cruel. Chloe, nos equivocamos desde el principio. Se arrojó a mis brazos. Entonces, volvamos a empezar. Ethan, por favor, dame una oportunidad más.
Solo una, por un momento dudé, luego la aparté suavemente. Es demasiado tarde. Chloe se congeló. ¿Qué quieres decir? Dije con calma, estoy con otra persona ahora. Ya lo sabías. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Chloe me miró como si le hablara en otro idioma. Mientes, dijo con voz temblorosa. ¿Me amas? Negué con la cabeza. Te lo dije. Siempre fue solo por dinero. Una expresión de pura agonía cruzó su rostro. Se tambaleó hacia atrás, tirando su mesita de noche. Una botella de licor se hizo añicos en el suelo. Chloe. Me arrodillé y empecé a recoger los trozos de cristal roto. Ambos tenemos que seguir adelante. Chloe cayó de rodillas de repente y me abrazó. No, Ethan, no te vayas. Por favor. Sus lágrimas caían sobre mi cuello, tan calientes que quemaban. Me quedé paralizada. Era la primera vez que veía llorar a Chloe. La orgullosa e intocable heredera sollozaba en mis brazos como una niña. Su voz se quebró entre sollozos. Me equivoqué. No debería haberte hecho pagar por Julian. No debí dejar que te hicieran daño por mí. No debí haberlo elegido en esa azotea. Ethan, por favor, dame una oportunidad más. Cerré los ojos, endurecí mi corazón y la aparté. Es demasiado tarde, Chloe. Me levanté y la miré por última vez. Cuídate. Luego me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Chloe se arrodilló en el suelo, observándome hasta que desaparecí por la puerta. Ella empezó a reír, un sonido roto y hueco que se disolvió en sollozos. Así que esto es lo que se siente cuando te rompen el corazón. Ya estaba oscuro cuando salí de la mansión Sterling. Me quedé bajo una farola, viendo cómo mi sombra se extendía ante mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria. ¿Está todo arreglado? Le respondí con un simple sí. Respondió de inmediato. ¿Y ahora qué? Miré al cielo nocturno y sentí una ligereza que no había sentido en años. Terminar mi viaje alrededor del mundo. Su respuesta fue instantánea. Juntos. Sonreí. Últimamente te has portado de maravilla, pero sigues en libertad condicional, me respondió. No pasa nada. Tengo toda una vida para conquistarte. Guardé el teléfono y paré un taxi. Las luces de neón de la ciudad se difuminaban a través de la ventana. Miré la ciudad en la que había vivido durante 27 años y susurré, adiós. Esta vez fue para siempre.